Continuamos aquí en Poder Pensar y le damos la bienvenida a la presidenta del Consejo de Secundaria, Celsa Puente. Gracias por acompañarnos. No, encantada, un gusto para mí, por favor. Lo comentábamos recién fuera de cámaras, el tema de la seguridad hoy en los centros educativos ha pasado a ser un tema importante de la agenda, lamentablemente, sobre todo, bueno, por lo que está sucediendo muchas veces en los alrededores de los propios centros educativos y otras veces dentro de los centros educativos, como acaba de pasar hace pocos días con una maestra de una escuela allí en el barrio Belvedere, una escuela pública, que fue agredida por una madre. Y ahí sí se conoció también, bueno, la cifra que se maneja muy importante del presupuesto de primaria que va para el tema seguridad de las escuelas. ¿En los liceos cómo están en ese sentido? Bueno, la verdad que es un tema bien importante que creo que nos interpela a todos los habitantes de la sociedad, porque en el mismo planteo que tú hiciste ya surgen dos cosas. Por un lado está qué pasa en los alrededores de los centros, que en el caso de secundaria es siempre un poco más problemático que en el caso de primaria, porque la propiedad de los jóvenes, ¿verdad?, moviliza que otros jóvenes que a veces no tienen instalados los hábitos que esperamos que sean correctos, tienen como un acercamiento natural hacia otros jóvenes de su edad, pero también está el tema de cómo nos vinculamos todos con todos. Porque si bien, por ejemplo, en el caso de secundaria, nosotros tenemos instalados mecanismos de seguridad a través de los sistemas de 222 o de las empresas privadas de vigilancia, nosotros no podemos prever la agresión de un padre, que fue lo que pasó en la escuela, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno espera que un padre venga a la escuela a consultar, a proponer, a intercambiar. No imagina que la reacción de un papá o de una mamá va a ser que frente a la insatisfacción va a tirar al piso al profesor. A nosotros nos ha ocurrido, incluso este año nos pasó una mamá que agrede a una directora en el Liceo 41, hicimos una intervención rápida. Por eso yo decía que es importante el tema. Es cierto que hay una inversión económica fuerte que se hace de todos los consejos, pero creo que es un tema que tiene que interpelarnos en relación a cómo vamos tramitando a nivel social ciertas insatisfacciones que vamos generando y que hacen que algunas personas tengan como único modo de responder el golpe, el grito, ¿verdad?, la violencia. Y que vamos enseñándole a los jóvenes también o a los niños a reaccionar de ese modo. Hoy salía publicado un dato que decía que cada 15 días aproximadamente se da un hecho, un episodio de violencia hacia los maestros, ya sea a través de una agresión física como en este caso o tal vez una agresión verbal. ¿Eso pasa también en secundaria? ¿Qué seguimiento se puede hacer de ese tipo de cosas? La verdad es que no sé si decir cada 15 días. Yo creo que cualquier habitante de nuestra sociedad basta con circular en un ómnibus para darse cuenta de la tensión ambiental que existe, ¿verdad? Que es un tema sobre el que tenemos que reflexionar todos. Y la verdad es que el presidente del CODICEN dice con frecuencia algo que yo voy a traer, que es nosotros albergamos a la cuarta parte de la población. En los centros educativos de secundaria, el más pequeño tiene un trasiego de 600 personas. Es bastante natural que las instituciones educativas funcionen como escenarios de expresión de lo que socialmente nos pasa. Y la verdad es que esta forma violenta, agresiva, esta forma de tramitar la insatisfacción de un modo inadecuado, a mi juicio, surge. Nosotros tratamos de dar respuestas por un lado, hacia la externa con una protección del centro, ¿verdad? Pero hacia la interna con un trabajo que es estrictamente educativo y que tiene que ver con revisar nuestras prácticas, con poder cortar situaciones que vienen proponiéndose como inadecuadas. Y a veces uno tiene que llegar al límite de decirle a un padre, esto está pasando de tono, vamos a suspender nuestra entrevista acá, nos volvemos a encontrar en otro momento, es decir, dilatar, ¿no?, manejar el tema del tiempo a favor. Poder generar a veces la intervención de equipos. Yo quiero decir que en ANEP tenemos equipos de trabajo que están especialmente abocados al trabajo de lo vincular. Tenemos el equipo de convivencia. En estas horas se habla de que el CODICEN, un poco en este caso con el Consejo de Primaria, también van a incorporar un abogado, un escribano, para que el docente tenga armas también jurídicas cuando pasan este tipo de agresión física, por ejemplo. Claro, nosotros tenemos equipos jurídicos en los consejos, a los que recurrimos. Los consejos tienen sus asesores jurídicos y además tenemos las oficinas jurídicas, que es también la oficina donde se tramitan las otras dificultades
con las que uno tiene que, de alguna manera, convivir en forma cotidiana. Yo creo que esto es un cimbronazo fuerte para que todos nos demos cuenta, particularmente los adultos, porque yo creo que con mucha facilidad nosotros ponemos la mirada en los jóvenes, lo que los jóvenes hacen, cómo los jóvenes actúan. Los jóvenes aprenden a actuar porque nos ven a nosotros. ¿Qué mensaje tiene el niño que ve a su madre zarandear a una maestra porque está desconforme? ¿Y qué mensaje tiene ese mismo niño que además después ve en los medios a su madre casi que vanagloriándose de lo que hizo y diciendo que lo volvería a hacer? A mí me parece preocupante. Me parece preocupante que como adultos no seamos responsables de poder dar otros mensajes educativos donde es cierto que no todo lo que nos pasa nos gusta, pero tenemos que ser capaces de poder ponerlo en palabras, de poder manejar las situaciones conflictivas de un modo en que podamos llegar a un entendimiento y que no sea el golpe o el grito la única forma de reaccionar. Por eso yo hago una convocatoria ampliada y digo, las instituciones educativas son espacios de expresión de lo social y la sociedad debería mirarse para ver qué nos está pasando. Hablemos un poco de otros temas que hacen a secundaria y que tuvieron digamos, amplia difusión en el arranque de las clases, que es, bueno, aquellas horas que no se pudieron cubrir, según el sindicato en su momento era por problemas administrativos de la propia secundaria, incluso por allí se dijo que había muchos docentes que estaban esperando para dar clase y muchas horas de clase sin cubrir, y yo le escuché por allí decir a usted en alguna entrevista, ojalá estuviesen esos docentes que se dice que están en sus casas y que por favor que se presenten. ¿Cómo es la situación en cuanto a la distribución de horas a esta altura del año y qué es lo que pasa con los docentes? Bueno, a la semana pasada, porque en este momento nosotros estamos haciendo unos llamados totales a todas las listas con todas las horas que hay disponibles, lo que nosotros llamamos un bolsón de horas. ¿Cuántas horas pueden ser en esa? Hay un 3% más o menos en todo el país, con una diversidad importante de motivos, porque allí hay horas que fueron adjudicadas y que en este momento están en condición de licencia, desde maternidades, ¿verdad? Cuestiones inesperadas de salud. Yo que sé, hay miles de causales de licencia, montones de causales de licencia, que es distinto a las horas que nunca pudieron adjudicarse, horas que están allí en oferta desde siempre y que nunca nadie las eligió. ¿De qué tipo de materias puede pasar eso, de que nunca aparezca un docente interesado en esa? En las ciencias pasa. Por ejemplo, en física y química nos pasa, pasa bastante en matemática y ahora está pasando mucho en inglés. Y hemos estado validando listas de aspirantes antiguas, porque nosotros vamos por año haciendo llamados abiertos en esas asignaturas en las que tenemos un excedente de horas, nos están faltando profesores. Esas listas tienen un año de validez, pero a veces cuando llegamos a alguna situación importante, avanzado ya el año como ahora, estamos recurriendo a validarlas. Y además estamos ya en una etapa de llamados públicos. El domingo publicamos en el diario un llamado para idioma español, inglés, geografía, física, química, que son informática, que son en este momento las asignaturas en las que tenemos mayor cantidad de horas sin cubrir. ¿Son liceos de Montevideo, son liceos del interior? Bueno, hay una parte en el interior, aunque debo confesarle que a veces es más fácil en el interior cubrir, porque la propia comunidad abre un abanico de convocatoria que le da cierta agilidad a la cobertura, y Montevideo, pero este año particularmente en Canelones está siendo difícil cubrir. ¿Por qué está pasando eso? Porque hay dos lecturas allí. Una es que, bueno, la gente al ver lo que es el salario hoy de un docente no se siente atraída y va a otras actividades donde puede tener una mejor remuneración, y otra es que no hay docentes preparados digamos, a lo largo del tiempo para esas materias. Bueno, yo diría que pasa un poco de las dos cosas y que las dos cosas tienen relación. Porque si nosotros tenemos pocos docentes es porque hay un escaso aliento a los jóvenes para que estudien la carrera docente. Y eso se relaciona con la perspectiva de futuro. Cuando a veces se convocan, se mencionan los discursos de esos países que tienen muy buenos resultados, yo interpelo, bueno, ¿quiénes son los que llegan a ser docentes en esos países? ¿Cómo se seleccionan? ¿Y qué oferta de futuro se les da? Estoy hablando de condiciones salariales, de condiciones laborales, de estabilidad, de un sinfín de motivos, pero lo salarial pesa y mucho. La verdad que hemos mejorado mucho en salarios en estos últimos años, pero aún estamos lejos de que sea un salario tentador, sobre todo en relación a la
al esfuerzo que un docente que está en docencia directa, trabajando la complejidad de un grupo con una inmensa variedad de características, ¿verdad? Con biografías previas muy diversas que portan esos jóvenes, hoy ese docente está expuesto a tener que dar respuestas rápidas y efectivas, ¿verdad? Y está muy exigido. Y ese salario no representa en nada esa exigencia. Creo que hay escaso aliento al estudio de la carrera docente, que la cantidad de egresados por año es muy baja, en algunas asignaturas especialmente. Y creo también que los docentes vamos desarrollando algunas habilidades que nos hacen potencialmente tentadores a los ojos de otros organismos o de otras empresas que puedan preferirnos a la hora de elegir. ¿La enseñanza privada le ha llevado mucho docente al sistema público? ¿Eso lo han notado? No, me parece que no tanto, porque en realidad la enseñanza privada hoy tampoco tiene salarios tentadores. Es más, en muchas instituciones pagan por debajo de lo que pagamos nosotros en la enseñanza pública. Quizás tengan mejores condiciones en algunos centros, porque yo también quiero decir que esto es difícil de expresarlo con generalidad, porque nosotros también tenemos centros educativos muy vanguardistas que muchos privados desearían tenerlos, es la verdad. Lo que pasa es que es difícil hacer una comparativa porque nosotros tenemos 300 centros educativos abiertos. Yo creo que a veces lo que pasa es que los docentes somos dúctiles, somos personas muy acostumbradas a dar respuestas rápidas, somos personas que tenemos buen manejo de las macrohabilidades lingüísticas y eso hace que a veces se nos hagan algunas ofertas en un mercado laboral que hoy es tentador. Nosotros estamos en un momento de prosperidad económica y entonces, bueno, viene la oferta al docente y eso hace que el más enamorado no se vaya del todo, pero toma menos horas, y el que no estaba tan enamorado se vaya a hacer otras cosas. Para ir cerrando, nos queda un minutito. ¿Qué nivel salarial se está manejando hoy para el profesor que recién arranca, por ejemplo? Para que la gente pueda tener una idea de cuál puede ser el salario al que puede aspirar de repente esos docentes que decíamos no han aparecido para determinadas horas. Lo que pasa es que es muy difícil de decirlo así porque depende de la cantidad de horas que tome, del ciclo en el que tome esas horas, si esas horas forman parte de un ciclo básico común o de algún programa especial. Entonces es muy difícil. Lo que pasa es que un promedio, un rango anda que se puede andar entre los 15 y los 20.000 pesos para un joven que empiece con una moderada cantidad de horas. Gracias por habernos acompañado. No, encantada, por favor, un gusto para mí. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a cambiar de tema radicalmente, vamos a hablar de lo que está pasando en el fútbol por estas horas, en el fútbol uruguayo, que vuelve a estar en una situación bastante caótica en el cierre ya de un nuevo torneo. Ya regresamos.